Ahora vamos a hablar de la cultura. Nos vamos a centrar en dos aspectos: las manifestaciones artísticas, en las que destacan el arte románico, el arte mudéjar y el arte gótico, y la diversidad cultural, en la que conviven cristianos, musulmanes y judíos. Comenzamos con las manifestaciones artísticas. En el siglo XI penetra en la península el arte románico, un estilo internacional de la cristiandad de la época. Sus rasgos más singulares eran el predominio del macizo sobre el vano y el carácter simbólico de la mayoría de sus elementos. Los edificios más significativos son la catedral, el monasterio catalán de Santa María de Ripoll, la catedral de Jaca en Aragón, la iglesia de San Martín de Fromista en tierras palentinas y la catedral de Santiago de Compostela, obviamente. Como muestras de la escultura románica podemos recordar el célebre Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago de Compostela, la impresionante fachada del monasterio de Ripoll o el tímpano de la portada de la Catedral de Jaca. En el terreno pictórico cabe señalar como obras más representativas las de Isidoro de León o las de San Climent de Tol en Lérida. A partir del siglo XIII triunfa en la cristiandad un nuevo estilo, el estilo gótico. En contraste con el románico, el gótico daba primacía al vano sobre el macizo, a la vez que buscaba rasgos como la verticalidad y la luminosidad. También le caracterizaban su pretensión naturalista. De este estilo son las espectaculares catedrales de Burgos, Toledo y León, las tres situadas en la Corona de Castilla. En la de Aragón podemos mencionar las catedrales de Barcelona y la de Palma de Mallorca. En el terreno de la escultura, la obra maestra es sin duda alguna el Pórtico de la Gloria de la Catedral Compostelana, muestra excepcional de la transición del arte románico al gótico. La pintura, por su parte, alcanzó un gran desarrollo en el siglo XV, con nombres tan relevantes en la Corona de Castilla como los de Jorge en Inglés, cuya obra destaca el retrato de Íñigo López de Mendoza, o Fernando Gallego, cuya obra destaca Martirio de Santa Catalina, y Bartolomé Bermejo y Jaime Huguet, cuyas obras destacan Santo Domingo y el Martirio de Cristo en la Corona de Aragón. Alcanzó asimismo un notable desarrollo el arte mudéjar, sobre todo en Castilla y en Aragón. Este estilo se adaptó a las líneas del románico y del gótico, pero introdujo algunas novedades como el uso del ladrillo, el azulejo o la presencia de elementos ornamentales de raíz musulmana. Ejemplos típicos del arte mudéjar nos ofrecen los Reales Alcázares de Sevilla, el monasterio de las Claras de Tordesillas en Valladolid o la Torre de San Martín en Teruel. Seguimos con la diversidad cultural. Durante la Edad Media, a la vez que la guerra y el enfrentamiento sucedían, tuvo lugar la coexistencia y la fusión entre las tres culturas y religiones presentes en la península: la cristiana, la musulmana y la judía. Hasta el siglo X, la España islámica fue culturalmente muy superior a los reinos cristianos. Solo los monasterios como el de Ripoll o Sahagún preservaron y transmitieron la cultura mediante la copia y conservación de libros. En el siglo IX tuvo lugar un hecho clave, el descubrimiento de los restos del apóstol Santiago, como ya hemos mencionado antes. Nació así la ruta jacobea de peregrinación, el Camino de Santiago, que se convirtió en una ruta clave en la difusión cultural. Por ella llegaron modelos literarios como los cantares de gesta y estilos artísticos como el románico y el gótico. La influencia cultural también tuvo lugar en sentido contrario, y las aportaciones culturales de los reinos cristianos hispanos y la influencia de la cultura hispano-musulmana llegaron hasta el resto de Europa. A partir del siglo XI se inicia un fuerte desarrollo cultural paralelo a la formación de las lenguas romances: el castellano, en el que destaca el Cantar del Mío Cid de 1207, gallego, portugués y catalán valenciano. Además, en el siglo XIII aparecieron las universidades, la primera en Salamanca en el 1218. El puente cultural entre el mundo islámico y la cristiandad fue la prestigiosa Escuela de Traductores de Toledo, que alcanzó su apogeo con Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Allí colaboraron cristianos, musulmanes y judíos que traducían del árabe al latín y luego directamente al castellano. La escuela fue muy importante en la difusión de la península y europea de las obras científicas, filosóficas y literarias de griegos, romanos y orientales. Bien, ahora vamos a hablar de la crisis del Bajo Medieval que dio lugar al fin de los reinos cristianos. En los siglos XIV y XV estuvieron marcados por una profunda crisis demográfica, económica y política. La crisis demográfica, también llamada crisis económica.
Las malas cosechas se repitieron a lo largo de estos siglos y las técnicas agrícolas no habían evolucionado lo suficiente como para evitar los estragos causados por la climatología. El ciclo se repitió varias veces, lo que dio lugar a malas cosechas, escasez de alimentos y a que los humanos pudieran padecer epidemias. Posteriormente se dio la peste negra, que fue la epidemia más fuerte en estos siglos. Dentro de la crisis económica, la crisis demográfica golpeó duramente a la agricultura, que no había evolucionado lo suficiente, como he dicho anteriormente. Amplias zonas se despoblaron, reduciéndose las tierras expuestas al cultivo, a la vez que en muchas zonas escaseaba la mano de obra campesina. El descenso de las rentas de los grandes propietarios, que era la nobleza, fue la lógica consecuencia de esta situación. El comercio fue la actividad menos afectada por la crisis. El comercio castellano continuó creciendo. Este comercio estaba basado en la exportación de lana y la importación de productos manufacturados de lujo y dirigidos esencialmente a Flandes, y el comercio catalán en el Mediterráneo, que se basó en la exportación de productos textiles y la importación de sedas y especias en el siglo XIV, aunque este decayó en el siglo XV. En estos siglos hubo importantes avances comerciales como las ferias, los consulados y técnicas bancarias. Luego encontramos la crisis social. La disminución de ingresos de la nobleza llevó a los grupos sociales dominantes a que intensificaran la explotación de los campesinos estableciendo nuevos y más duros señoríos. La reacción campesina ante estas situaciones en el siglo XV fueron las siguientes: las guerras y mandiñas en Galicia y los payeses de remensa en Cataluña. El malestar social dio lugar a otros tipos de conflictos: los conflictos sociales urbanos, como los que se enfrentó a la viga, la alta burguesía y a la busca clases populares en la Barcelona del siglo XV. Por último, encontramos la crisis política. La crisis generalizada tuvo también su expresión política. El foco de conflicto principal fue la pugna entre los monarcas y los grupos privilegiados, como son la nobleza y el clero, y la hegemonía política. En Castilla hubo varios conflictos de gran gravedad, como es la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastamara a finales del siglo XIV, la cual trajo al trono una nueva dinastía, la Trastamara, y significó un triunfo conyuntural de la nobleza. Y los reinados de Juan II y Enrique IV en el siglo XV se caracterizaron por sus múltiples conflictos. A Enrique IV le sucedió su hermana Isabel de Castilla, la cual sería Isabel la Católica. Aquí encontramos los enlaces de las fotografías utilizadas y finalizamos con un enlace a nuestro site y a nuestros respectivos blogs. Muchas gracias.